Doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de estar nuevamente aquí en una cita con Cristo para grabar este programa precioso, porque se trata de las palabras de Dios, de los misterios de Dios. Todo lo de Dios es precioso. Entonces, en la vez pasada, en el video pasado, estuvimos viendo acerca del Evangelio, que de dónde vino el Evangelio, que de quién es el Evangelio. Y decíamos que el Evangelio no es un invento de los hombres, ni nada de aquí de la tierra, sino que el Evangelio es de Dios. Eso lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Ahora vamos a seguir leyendo allá en Romanos 1, 16 y 17, que también habla del Evangelio, el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el apóstol que el Señor llamó de una manera muy especial, y lo llamó y lo puso como predicador para que llevara el Evangelio a los gentiles, a todo el pueblo gentil, o sea, a todos los que no eran judíos, al pueblo gentil entre los cuales estamos nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice aquí en esta parte muy linda, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Entonces, mire cómo habla el apóstol Pablo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio no es cualquier cosa, no es una religión más. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire qué precioso, poder de Dios. Por eso es que uno, cuando recibe a Jesucristo, está recibiendo también poder. Cuando uno recibe este Evangelio, también recibe poder. ¿Para qué? Para orar, para poder no dejarse vencer por el pecado, sino caminar en santidad, en justicia, todos los días de nuestra vida. Eso es lo que hace el Evangelio en las personas, en el hombre, en todo aquel que abre su corazón para que ese Evangelio, y acepta ese Evangelio, porque dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para salvación, primeramente, cuando somos salvos de esta condenación, somos perdonados nuestros pecados cuando aceptamos el Evangelio, cuando vivimos, empezamos a caminar con Cristo, y el Señor nos da poder para poder vencer, para poder luchar contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza pecaminosa, para no dejarnos vencer por las tentaciones. Es que el Evangelio es lo más precioso. Por eso el apóstol Pablo y todos los que hemos conocido el Evangelio nos enamoramos de tal manera, y yo como Pablo dice, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. También dice el apóstol Pablo que el Evangelio que se revela por fe y para fe. Entonces, por fe, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa fe que viene de Dios, esa fe que viene, que no es la fe que tenemos nosotros natural, que creemos en cualquier cosa, sino la fe que viene de Dios, que es la que nos lleva a creer y a agarrar esta palabra y hacerla mía, y yo empezar a vivir y a caminar, ya no conforme yo pensaba que debía caminar y hacer las cosas, sino conforme al Evangelio, porque esta palabra es el Evangelio, que es de Dios. Esas son, el Evangelio también Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación para todo el mundo. Entonces, qué bueno, por eso, qué bueno que no desechemos, los que escuchan esta palabra, que no desechen estos consejos
que se le dan, que no digamos de pronto, sí, muy bonito el mensaje de la hermana Inesita, pero quién sabe si yo lo acepte. No, aceptemos esta palabra, este evangelio, porque eso es lo que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. ¿Quién no quiere ir al cielo? Todo el mundo queremos ir al cielo, pero si no aceptamos este evangelio, no podemos lograr eso que tanto queremos de pronto, que es ir al cielo. El apóstol Pablo también, hablando allá en Hechos, despidiéndose de una iglesia porque iba para otro lugar, entonces él había, por causa de predicar el evangelio, ellos fueron encarcelados, fueron azotados, bueno, muchas cosas les pasaron, dice, haciendo alusión a todo lo que él había vivido y a lo que le criticaban, a lo que decían. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Porque este evangelio es poder, el evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia significa regalo inmerecido. O sea que ese regalo que es la salvación del alma, que es lo que el evangelio del Señor Jesucristo, porque el evangelio es el mismo Señor, en la palabra de Jesucristo, nos da ese regalo tan inmerecido, porque todos nosotros, siendo pecadores, porque no hay ninguno que no haya pecado, todos somos pecadores, unos en mayor grado y otros en menos, pero somos pecadores. Pero sin embargo, Él vino a ofrecernos, a presentarnos esta nueva oportunidad, a darnos este regalo, porque la muerte y la resurrección de Jesucristo son el regalo más grande que el Señor pudo hacer. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en Juan 3:16. Entonces, es un regalo, es el regalo más precioso. A nosotros, ¿a quién no le gusta que le den regalos? A todo el mundo nos gustan los regalos. Pero qué bueno que recibamos el regalo más grande que cualquier ser humano pueda recibir en su vida, que es un regalo espiritual, que es la vida eterna, que es el perdón de nuestros pecados, que es que Cristo empiece a caminar con nosotros y que Él nos llame sus hijos, porque ahora somos hijos de Dios, dice el Señor, cuando ya aceptamos este evangelio. Entonces, no despreciemos este regalo que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo, sino que lo aceptemos en nuestro corazón y empecemos a caminar con Cristo. Si usted tiene problemas en su hogar, vuelvo y repito, el evangelio es el único que puede cambiar el hombre, al hombre borracho, al hombre maldiciente, al hombre que es mujeriego, a la mujer que es de carácter fuerte. Bueno, ¿qué será lo que el Señor no puede hacer? Qué bueno que nosotros atendamos a este llamado que el Señor y nos pongamos en las manos de Él para que el Señor haga todo lo que tenga que hacer con nosotros, que es algo precioso. Yo me voy hasta aquí y que el Señor Jesucristo los bendiga, y espero que esta reflexión de la palabra del Señor sea de bendición para todos los oyentes, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde. Amén.